Bueno, pues vamos a continuar entonces con la segunda parte de la clase. Nos habíamos quedado sobre determinar la parte, híjoles, no le puse que vamos a determinar, por supuesto. Determina el valor de la mediana. ¿Mm? Entonces, como anticipaba en nuestra clase, tendríamos que ordenar todas las alturas desde la más pequeña hasta la más grande. Cabe resaltar que si nosotros no lo hacemos, les indicaba, la mediana no se va a poder calcular. Entonces, fíjense bien, nos quedaría que al acomodar, primero empezaríamos por 1.12. Entonces sería 1.12, coma, siguiente sería 1.17, coma, tendríamos el siguiente que va a ser 1.23. 1.23. Siguiente sería 1.34. Enseguida tendríamos que va a ser, no, espérame, primero sería 1.33 y después 1.34. Posteriormente tendríamos 1.45. Enseguida será dos veces, es el 1.45. Ahí está. Y finalmente nos quedaría 1.48. 1.48. ¿Dudas? A ver, son 2, 4, 6, 8. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí con respecto al ordenamiento? No, profe, ahí en vez de la coma sería más, ¿no? 1.12 más 1.17 más 1.23. Ah, no, pero para la mediana, el hecho de utilizar la coma es justo para ordenarlos. Todavía no estamos Ah, ok. calculando. Ujú. Ah, ok, ok. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la mediana? Pues recordemos en nuestra diapositiva anterior tenemos una cantidad de datos que son pares. Entonces dice que tomamos los dos valores que quedan en medio. Es decir, por ejemplo, si tomamos estos dos, sabemos que del lado derecho hay tres cifras, es decir, 1.45, 1.45 y 1.48. Y del lado izquierdo también hay tres cifras, 1.12, 1.17 y 1.23. Entonces vamos a tomar estos dos que quedan justo a la mitad. Ujú. Y sobre esta parte vamos a tomar el promedio, ¿sale? Entonces fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues entonces la mediana, déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color. La mediana simbolizada como M subíndice E va a ser igual y tendríamos 1.33 más 1.34 dividido entre 2. Y entonces esto nos va a quedar igual. Vamos a sumar 1.33 más 1.34 y eso va a ser 2.67, que al dividirse entre 2 nos quedaría entre 2, va a ser 1.33, ¿sale? Entonces tendríamos aquí que la mediana de las alturas va a ser de 1.33. ¿Preguntas hasta aquí? Ah, claro, es porque eso nos resultó el promedio más no que sea el 1.33, sino se tomó el promedio de los dos que quedaron en medio. ¿Preguntas hasta aquí con el cálculo de la misma? Sí, vamos bien o no, muchachos. Es que veo puros cuadros negros aquí, no los conozco, entonces no sé si me van siguiendo o voy yo solito. Sí, todo bien. Ok, Aquí estamos. ok, gracias. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí con respecto a la mediana para datos que son pares? Ok. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más háganmelo saber. Ok, continuamos entonces.
Vamos ahora a ver qué pasa con el otro caso. Es decir, supongamos que aquí dentro de la distribución agregamos a un alumno más. Entonces, supongamos que ese alumno más tiene de pronto una altura de 1.35. Entonces, ¿dónde va a quedar acomodado? Bueno, pues después del 1.34, 1.35. Y ojo, aquí tendríamos nosotros que ver qué sucede, porque ahora nuestra cantidad de datos es impar, puesto que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, en este sentido, vamos a tomar este 1.34, puesto que del lado derecho hay cuatro números, es decir, 1.35, 1.45, 1.45 y 1.48, y del lado izquierdo tenemos la misma situación, 1.12, 1.17, 1.23 y 1.33. Por lo tanto, la mediana en este caso nada más es el número que está señalado, 1.34. Y esa sería justamente la mediana correspondiente a nuestros estudiantes para su altura. ¿Preguntas hasta aquí? Recuerden, el dato o bien el caso más sencillo es cuando tenemos datos impares. El cálculo de su mediana es justamente el valor que va a quedar en medio. No hay más. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber con toda confianza. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Vamos a definir ahora lo que es la moda. Entonces, fíjense bien. Definamos entonces a la moda. Ok, bien, tendríamos aquí moda. Por definición, la moda es el dato que más veces se repite o aquel que tiene la mayor frecuencia en aparición. Aquí vamos a poner que se simboliza con la expresión y déjenme colocar aquí M subíndice O. M subíndice O. Eso es la parte de la moda. Entonces ya tendríamos aquí que es el dato que más veces se repite, o el que tiene mayor frecuencia de aparición, se simboliza con esta expresión M subíndice O, y además se tienen las siguientes clasificaciones. Ok, cuando nosotros tengamos que ningún dato se está repitiendo, es decir, ningún dato repetido, déjenme ponerlos con letras. Ningún dato se repite, se dice que no tiene moda. Ok, un dato repetido se le conoce como unimodal. Dos datos repetidos se conoce como bimodal. Tres o más datos repetidos se le conoce como polimodal, ¿sale? Así es como lo conocemos en la estadística cuando se están repitiendo los respectivos datos. ¿Dudas hasta aquí? Y bueno, esa es la moda para datos no agrupados. Vamos ahorita a tomar los ejemplos de las alturas y el de los perritos para ver si tenemos moda o no.
Recuerden, esta parte de decir un dato repetido, dos datos repetidos, no está tan alejado de la realidad, porque si, por ejemplo, hoy en día nos fijamos en algo que está de moda, a ver, por ejemplo, ¿alguno de ustedes me puede decir qué está de moda hoy en día? Los escucho. Los dinosaurios. Los Ah, dinosaurios, muy bien. ¿Qué otra cosa? No sé si sea yo o los demás sí pueden escuchar a Samuel. No, voy enseñándolo. Un ejemplo, TikTok. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa está de moda ahorita? Dinosaurios, celulares, TikTok. ¿Cuál? celulares, los celulares, ¿no? Bueno, Ajá, pero me refiero a que, por ejemplo, con respecto a, sabemos sí los celulares, pero ¿qué está de moda hoy entre nuestra población, entre nuestra, en lo que vemos nosotros en nuestros jóvenes, por ejemplo? ¿Algún fenómeno, algo en tendencia? Por ejemplo, los dinosaurios es uno de ellos, que a todo le agregan la parte de dino, ¿no? ajá. Ujú. Eh, ¿Qué podría decirle? El COVID que está de moda también. Ok, ajá. Sí, porque finalmente no ha acabado la pandemia. A ver, Alejandro, díganos uno usted. Yanitza, ¿Cuál fue? ¿manda? Díganos uno usted. Por ejemplo, se me ocurre que hoy en día los muchachos visten en su mayoría con tenis, cuando Ah, antes, sí, por ejemplo, la ujú, moda de los tenis. Sí. exactamente. Un suéter aunque no haga frío. Perdón, Yanitza, no escuché bien. Le pone un suéter aunque no haga frío. Ok. Ujú. Sí, porque, por ejemplo, yo les diré, cuando yo era estudiante, tenía esa edad, en ese sentido los tenis eran vistos como algo muy informal, entonces no eran como bien vistos, pero hoy en día nuestros jóvenes en su mayoría usan tenis, ¿no? Por ejemplo, la canción de Shakira, ¿no? Que, uf, una moda sin ningún precedente, ¿no? Todo el mundo se enteró. Ujú. Ok, preguntas, entonces les digo, con esto a lo que voy es, en sí nuestra cotidianidad está dado por una situación polimodal, porque son muchas cosas que concurren en un mismo tiempo y se vuelve moda. Ujú. Por ejemplo, una moda que se tenía hace como un año, hace 2 años, por ejemplo, pues, cuando explotó toda esta revolución de los memes, donde se hacía de cualquier situación, ya se hacía un objeto como para amenizar el momento o bien para pasar un momento agradable, que también eso fue mucha tendencia. Por ejemplo, yo recuerdo que en mis años de estudiante, lo de moda era tener de pronto Facebook, ¿no? O el famoso Messenger donde no era el Messenger de actual, ¿no? Uno donde hasta teníamos la aplicación y justo hasta se permitían los toquecitos, entonces el zumbido creo que le llamaban, que hoy en día ya está obsoleto, ¿no? Incluso, por ejemplo, en términos computacionales, yo todavía utilicé antes de la USB, todavía me tocó un año, estaba yo creo que en primer año de secundaria, me tocó todavía trabajar con el disco de 3,5, donde nada, su capacidad era de 1 mega y estaba en ese momento el auge de los programas computacionales. Y así cada uno de ustedes puede citarme algunos ejemplos de qué estaba de moda en su momento que ahora ya no lo está. ¿Preguntas hasta aquí? No, pues. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a ir a los ejemplos a fin de ilustrar el concepto de moda, pero quería que ustedes vieran que las medidas de tendencia central están muy presentes en nuestra cotidianidad
Y justo por eso decimos, está de moda, justo porque hay una repetición frecuente. Es decir, vemos hoy en día en el caso de los tenis, el hecho en que vemos a muchos jóvenes que los utilizan. Finalmente su manera de ser es de pronto tenis con pantalón de mezclilla, esa es su forma de presentarse con su atuendo. Ujú. Y que hoy se considera como algo así como muy, muy fresco, muy, muy Muy formal. juvenil. Ujú, exactamente. Ujú. ¿Dudas? O cualquier canción que sale de moda, cualquiera que ustedes vean, ya la están escuchando en la fiesta, la están escuchando cuando van con los amigos, cuando van a algún lado a comprar, etcétera. Entonces, también es otro ejemplo de una situación polimodal. Incluso en nuestro mundo funciona con situaciones polimodales. Ujú. Por eso, esa es la clave por la cual la mayoría ya utiliza TikTok en lugar de usar otros programas similares. ¿Por qué? Porque TikTok lo que hace es presentarte cuáles son los, por decirlo así, los filtros que están de moda. Vas haciendo ciertas adecuaciones. Cuando ya va cambiando, se van quitando esos filtros o ya no se utilizan con mucha frecuencia y evidentemente pues se hace la revolución aquí. ¿Sale? ¿Dudas? Pues las clases, profe, pues las estamos tomando virtual, antes no existían tampoco virtuales. Así es, porque no era como fácil el ver que la mayoría tuviéramos acceso a una computadora. Ujú. Exactamente, eso es otro ejemplo de una moda. ¿Dudas? Profe, la moda aplica para números como para palabras. Exactamente, también como para números, como para palabras. Por ejemplo, una parte de los números puede ser la numeración china, que se traduce a que en cada año hay un número que representa un animal. Por ejemplo, si no mal recuerdo, este año para el calendario chino estamos en el 23, día 3, 4, 5, 7, cae el conejo, si no mal recuerdo. O sea, ya cada año cambian de animal, o cada que, perdón. Exactamente. Y cada animal está representado por un número. Ah, ok, ok. Ujú. Por eso cuando a alguien le dicen, a ver, vamos a saber cuál es tu animal correspondiente, te dicen en qué año naciste. Y entonces como esos animales se van repitiendo, si no mal recuerdo, cada 4 o 5 años, entonces, ojo, aquí esto no estoy muy seguro, pero lo que sí sé es que siempre te preguntan tu fecha de nacimiento y acorde a la fecha de nacimiento se te asigna un animal en el calendario chino y ese año es el que se va celebrando. En este es el año del conejo. Ujú. Ok. ¿Dudas? ¿Ok? Incluso hasta nuestra misma situación del zodiaco está representado justo por números. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, para tal signo zodiacal necesitas de tal número a tal número, ¿sale? ¿Dudas? Ok, bueno, voy a pasar a los ejemplos a fin de ilustrar el concepto de moda. Entonces, déjenme duplicar diapositiva y voy a tomar el ejemplo de los perritos. Ok, vamos a colocar aquí. Se toma una muestra de los pesos en kilogramos de 12 perritos arrojando lo siguiente. Calcula la moda en los perritos. Ujú. Fíjense bien, ¿hay cantidades que se repiten? Esa sería mi pregunta. ¿Ustedes ven que hay alguna que se repita? 4, 3, 4. No, profe. El 4.5. A ver, aquí hay un No, 4.5. el 4, 2, 4, 3. No, ¿No? no hay ninguno. Ninguno. Entonces aquí no. podemos decir que no hay moda. Por lo que en la distribución de los pesos de los perritos no hay moda.
¿Mm? Y entonces, ¿por qué entendemos que no hay moda? Por eso se tuvo que recurrir al promedio para ver si de pronto hubiese habido uno, dos o tres que se repitan con el mismo peso, entonces ya no entraría en juego la parte de la media, porque ya con la moda nos indica en su mayoría cómo es que se están distribuyendo los pesos de los perritos. Aquí no hubo moda, entonces tuvimos que ocupar la parte de la media para ver si el albergue estaba cumpliendo o no con las medidas suficientes para poder tener a los perritos dentro de ese margen de peso hacia más arriba. ¿Dudas? No, profe. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Voy a tomar ahora el ejemplo correspondiente a las alturas de la secundaria. Vamos a ver si ahí existe moda. ¿Ok? Déjenme duplicar diapositiva. Déjenme ir a esta parte. Ok. Entonces, bueno, aquí determina el valor de la moda. Ok. Ojo, déjenme retomar la parte donde nosotros los ordenamos. Voy a tomar la ecuación y ahorita la cambio. Ok. Bien. Aquí, acorde a lo que está acomodado, ¿cuál es el dato que más veces se repite? Uno punto 45. Exactamente. Entonces aquí notamos que está dos veces escrito el 1.45. Por lo tanto, es unimodal y nada se pone que la moda es 1.45. ¿Por qué decimos que es unimodal? Ojo, si pensaban que era bimodal, no es porque aparece dos veces, sino que porque un dato se repite dos veces, pero solo es uno. Si de pronto hubiese habido 1.33 dos veces, entonces sí decimos que es bimodal, pero aquí es unimodal porque solo es uno, que es el 1.45, el que se está repitiendo. ¿Preguntas hasta aquí? Si hubiera sido 1.33, 1.33 y luego 1.45 y 1.45 sería diferente. Ojo, si aquí hubiese habido 3 1.33, de igual manera se dice que es unimodal, porque el que se repite más veces es el 1.33. Ah, ok. El 1.45 no gana porque el mayor es 1.33, es decir, se repite tres veces. Lo Ah, que yo sería. decía es que si de pronto aquí son dos veces el 1.45 y dos veces también el 1.33, ahí sí hablamos de una situación bimodal, Ok, ok. ¿vale? Son dos datos que se repiten dos veces. Y lo que tú me dijiste es solo un dato que se repite tres y el otro se repite dos, pero gana el que tenga la mayor frecuencia de aparición. Ujú. Oh, Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta adicional? no, profe. Ok. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ahora lo que vamos a hacer es de igual manera replicar estas tres medidas de tendencia central, pero vamos a ver qué sucede para datos que están en una tabla, ¿sale? Es decir, ahora vamos a ver qué sucede con los datos en tablas. Ahora,
Las medidas de tendencia central las vamos a colocar aquí para datos que están agrupados en una tabla, por supuesto, pero se entiende. A ver, espérame, déjenme aquí, voy a aumentar el tamaño. A ver, 22. Ahí está. Medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces, cabe resaltar aquí que nosotros tendríamos que enfocarlo, o vamos a ponerlo así, nos focalizaremos en datos en una tabla dinámica. ¿Mm? Es decir, aquella tabla, como yo les comenté, que goza de intervalos, es decir, no es un dato cualitativo, no nos dice periódico favorito como el que estaba en la tarea y se pone la frecuencia. No, 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 aquí es como, por ejemplo, el de la tarea en el que manejamos, déjenme les digo, a ver, para no cometer algún error, es el que manejamos como el de las clases dadas en UNT por un año. Entonces, en este sentido, eso es una tabla dinámica porque se va moviendo de 10 a 19. Entonces, ahí hay ciertos números que están escondidos, ¿vale? Ahora, fíjense bien, en este caso de las tablas dinámicas, tendríamos que definir ciertos conceptos. Entonces, nos focalizaremos en datos en una tabla dinámica y definiremos los siguientes conceptos. Ok, fíjense bien. Déjenme definir algunos conceptos útiles para esta parte de los datos agrupados, que claro, también es media, mediana y moda. El primero con el cual vamos a comenzar es el concepto, ya vimos nosotros el concepto de frecuencia, pero lo voy a retomar otra vez para tenerlo allí bien fresco y sería frecuencia. Frecuencia o llamada frecuencia absoluta. ¿Mm? Es aquella frecuencia que aparece al inicio de una tabla dinámica. Entonces, yo tengo mis intervalos, que es en el caso en cuando manejamos las clases dadas por un año en UNT y teníamos el número, eso es la frecuencia. Recordemos que se simboliza como F minúscula. Entonces, ojo, aquí tendríamos una F minúscula. Siguiente concepto que vamos a definir es el concepto de intervalo. Entonces, tenemos aquí un intervalo, lo que, a ver, déjenme ver, checar la presentación anterior. Déjenme ver si les di el componente de un intervalo, aunque me sospecho que no. Ok, no, no se los di. Entonces, fíjense bien, en un intervalo es, por decirlo así, es el orden en cómo comienza o finaliza los números. En otras palabras, los extremos del intervalo. Fíjense bien, en esta parte, por ejemplo, para ilustrar lo del concepto de intervalo, lo primero que voy a hacer es dibujar un intervalo con una ecuación. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros, supongamos que tenemos el intervalo justo tendríamos 4 a 19. Entonces, fíjense bien, siempre en un intervalo lo vamos a iniciar formalmente, es decir, matemáticamente hablando, lo vamos a iniciar siempre con un corchete y lo vamos a finalizar con un paréntesis. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, el corchete indica que yo puedo tomar este valor, es decir, empezar de 4, después 5, 6, 7 o todos los números que haya hasta llegar antes del 19. Ojo, ¿cómo sé que es antes del 19? Bueno, porque el paréntesis me indica que se va a acercar a 19, pero nunca lo va a llegar a encontrar, ¿sale? Es decir, como que se acerca o bien se aproxima. A veces en los libros de estadística puede aparecer así, es decir, 4,19, pero se entiende que es lo mismo. Es decir, el que está a la izquierda es el que sí se puede tocar, pero el de la derecha nada más nos acercamos.
Y ya en libros mucho más informales de estadística se maneja como 4-19, indicando que no es una resta, sino que inicia en 4 y va a acercarse a 19. Las tres formas en cómo representamos un intervalo son equivalentes. Lo cito esto porque en las tareas voy a manejar comúnmente tanto el primero como el último, pero insisto, no es que estén mal, sino que nada más tenemos que acostumbrarnos a la notación. Ahora, fíjense bien, en el caso, por ejemplo, del número 4, este número 4 es a lo que conocemos como límite inferior. Déjenme ponerlo aquí. Bueno, déjenme ponerlo primero extremo izquierdo o límite inferior. Ok, déjenme ponerlo en otro color. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Ok, extremo izquierdo o límite inferior, el cual matemáticamente lo vamos a expresar como L subíndice I por las palabras límite inferior. Vamos ahora con respecto a cómo se llama el que está a la derecha, que bueno, su nombre aquí sería extremo derecho o límite superior. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, voy a cambiarlo a color morado y tendríamos aquí. Ahí está. Extremo derecho o límite superior. Se le conoce de ambas maneras. Ok, y aquí tendríamos que va a ser L subíndice S, ¿vale? Entonces, porfa, anoten, nos faltan más conceptos. Justo lo estoy empezando que son los que necesitamos para definir la media, mediana y moda, ¿sale? Entonces, porfa, anótenlo y ahorita continuamos. Insisto, cualquier duda, por más mínima que sea, díganme y les explico nuevamente el concepto. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a seguir definiendo los demás conceptos. Número 3. Ok, hablamos la clase anterior de algo llamado la marca de clase, pero vamos nosotros a formalizar el concepto. Entonces, ¿qué es la marca de clase? Bueno, por definición, es el punto medio del intervalo. Ahora, aquí no lo definimos formalmente, sino nada más hicimos, justo lo utilizamos para encontrar el diagrama de puntos y líneas o su equivalente en una tabla dinámica, lo definimos para el polígono de frecuencias. Entonces, ojo, el punto medio del intervalo, vamos a definir primero que la marca de clase se va a representar con X, pero no debe de haber confusión con la X mayúscula barra que representa el promedio. La X como tal representa, o así vamos a denotar a la marca de clase. Y matemáticamente hablando, será el límite superior más el límite inferior sobre 2. Es decir, en un intervalo que nosotros tengamos, vamos a tomar el derecho más el de la izquierda y lo vamos a dividir entre 2. Eso es por definición la marca de clase, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí con este concepto? Bien. Sí, vamos ya, no, ya nos confundimos. Ustedes indíquenmelo, porque esta parte de los conceptos sí debemos de ser muy cuidadosos, porque luego de pronto cuando estamos ya en un problema donde tenemos que concatenar todo, ahí es donde desde mi perspectiva sí cometemos errores porque no nos acordamos de los conceptos elementales. ¿Dudas? Ok, bueno, vamos ahora con otro concepto que es la frecuencia acumulada.
¿Mm? Ojo, nosotros ya vemos que hay varios tipos de frecuencias. Está la frecuencia o llamada frecuencia absoluta, que es lo mismo. La frecuencia relativa, que recuerden que esto no era otra cosa más que tomar cada una de las frecuencias y dividirlo entre el total. Y al multiplicarse por el 100% era lo que definíamos como la frecuencia porcentual. Y justo la frecuencia porcentual era utilizada para dibujar el diagrama de pastel o la gráfica de secciones circulares o la gráfica circular, que también así se le llamaba. Entonces, la frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, es la acumulación de las frecuencias absolutas, donde el primer término es el mismo y sumamos en diagonal a fin de verificar que los cálculos son correctos. Se entenderá que el último término de la frecuencia acumulada coincide con el total de los datos. Es decir, que si nosotros notamos que el último número que obtengamos de la frecuencia acumulada es igualito al total de los datos, hemos realizado bien el cálculo de la frecuencia acumulada. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sale? Bien, se simboliza con la letra F mayúscula. Entonces, mucho cuidado con las notaciones porque recuerden, tenemos ya varios tipos de frecuencia. La absoluta o la frecuencia secas, recuerden, es solo una F. La frecuencia relativa es F subíndice R, la porcentual es un signo de por ciento y al lado la F y la acumulada es una F mayúscula. Y bueno, vamos a definir nuestro último concepto que es la amplitud del intervalo. Por definición es la medida del mismo. Bueno, la medida del intervalo y matemáticamente la amplitud que le vamos a llamar A subíndice I porque es una A de amplitud. A subíndice I va a ser igual a límite superior menos el límite inferior, que no es otra cosa más que el extremo derecho menos el extremo izquierdo. La amplitud es, por ejemplo, si decimos, mi recorrido empezó en 4 metros y llegué a 10 metros, ¿cuántos recorrí? Pues 10 menos 4, recorrí 6 metros. Nada más hacemos la respectiva diferencia. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a estos conceptos que necesitamos? ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Ustedes indíquenmelo, por favor. O sea, la amplitud del intervalo es lo mismo que la marca de clase, pero sin dividir entre dos. Bueno, la marca de clase es con suma y la amplitud es la resta. Sí, nada más cambia la operación. ¿Sale? Bien, tengo menos de un minuto. Vamos a dejar hasta aquí la segunda parte de nuestra clase. Vuelvan a ingresar por el enlace que está en Classroom y ahorita nos vemos para la parte final de nuestra clase 2. ¿Vale? Gracias.